nuestra vida, lentamente. Nosotros no nos damos cuenta, pero la realidad es que el saber exactamente cómo somos y cómo pensamos puede anticipar gran parte de lo que nosotros podemos desear, queremos hacer, y de esta manera, como dicen los chinos, nosotros podemos mantener a los 3.000 millones felices. Pero ¿son realmente felices los 3.000 millones? ¿O ellos han elegido esa felicidad o es la felicidad que alguien eligió para ellos? Acá es donde empezamos a hablar de la soberanía y la libertad. O sea, ¿soy yo el que está eligiendo o es alguien que ya eligió por mí y yo elijo lo que él eligió por mí? Como dice Byung-Chul Han, un coreano alemán, un filósofo bastante actual, él dice, miren, la supremacía del poder es cuando los demás hacen lo que yo quiero por voluntad de ellos. Difícil por ahí de razonar, pero fíjense que en la vida militar nosotros, ¿cómo le llamamos a esto? Conducción. Esto es liderazgo y conducción. Ahora, cuando yo lo hago a nivel del planeta, no existe la posibilidad de que alguien disienta de lo que estoy haciendo ni fue educado para una operación militar. Entonces, ahí es donde uno tiene que plantearse este tema de la soberanía y la capacidad que nosotros tenemos de tomar nuestras propias decisiones. Bueno, pero analicemos un poquito más, ¿sí?, la influencia de la tecnología. Fíjense, porque uno dice, bueno, pero este tipo me está echando la culpa de todo. Yo me la echo para mí también, les aclaro que la comparto con ustedes. Pero cuando uno se pone a analizar por qué tenemos esta ignorancia, fíjense que no hace mucho, estamos hablando de 40 años, o sea que la mayoría de ustedes ha conocido ya esta historia. Esta era la oficina de los años 80 y 90. Nosotros para tener una oficina en el año 80-90 necesitábamos tener un teléfono, una agenda, teníamos que mandar correos, teníamos que mandar tarjetas, teníamos que tener el reloj, teníamos que tener un cronograma, una fotocopiadora, una máquina de fotos, teníamos que tener un millón de cosas. Bueno, la tecnología nos fue ayudando. Primero aparecieron esos bodoques inmensos que llamábamos celulares, y acá viene un tema interesante. Yo siempre hago esta pregunta porque me encanta tratar de hacer una estadística que hasta ahora voy prácticamente en cero. Todos saben que para tener un celular tienen que tener patente de radiooperador en la República Argentina, ¿no? Excepto el señor que a lo mejor por ahí todavía la tiene, si no se le venció ya la patente de radiooperador. Yo creo que casi nadie tiene patente de radiooperador. Y los chiquitos seguro que no. Bueno, la ley en la Argentina dice que ustedes tienen que tener patente de radiooperador para usar un celular. Fíjense. Por eso digo, por ahí alguno aparece y dice yo tengo, pero casi nunca consigo alguno que me diga que sí, pero es interesante. Y esto ha ido, por supuesto, mejorando. Los celulares fueron apareciendo, toda esta gama, seguro que en alguno de ellos ustedes estuvieron en la oreja en algún momento, ¿sí? Y esto llega a lo máximo que es el smartphone, ¿no? O sea, el teléfono inteligente, que todos tenemos un teléfono inteligente que nos permite inmediatamente acceder al ciberespacio. Bueno, fíjense que el teléfono inteligente tiene absolutamente todo. Ustedes la oficina de los años 90 la tienen en el bolsillo. Díganme qué función no tiene el teléfono que no puedan ustedes llevar a cabo. Y si no la pueden llevar a cabo es por ignorancia en el uso del teléfono, porque seguro que el teléfono lo puede hacer, pero bueno, muchas veces nosotros no conocemos todas esas funciones que tiene. Me pasa con mis padres también. Qué interesante esto, ¿no? Porque la realidad es que aquel que le puso el nombre de BlackBerry fue realmente un genio, ¿sí? ¿Saben lo que es la BlackBerry? Aparte del telefonito, sí. La BlackBerry originalmente era la bola negra esa que se le ponía a los esclavos en las piernas para que no se escaparan. BlackBerry fue un genio cuando le puso ese nombre porque realmente nadie se escapa. A partir de que el teléfono celular existe, no hay más trabajo de 8 horas. Hay trabajo de 24 horas, 365 días, nos guste o no nos guste, porque siempre estamos más pendientes de eso que de cualquier otra cosa que ya hoy por hoy si uno se olvida el celular en la casa, casi es una crisis del día. O sea, no puede terminar de desarrollar su día. Esto es parte de nuestra vida diaria. Y fíjense que uno dice, bueno, pero estamos llegando al cenit. No, al cenit todavía falta un rato. ¿Por qué? Porque lo que estamos esperando que surja es la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Bueno, si ustedes ponen en Google Singularity University, ¿sí? Es la universidad de la singularidad, se van a dar cuenta de todas aquellas ventajas que vamos a tener cuando la inteligencia artificial alcance el mismo nivel del ser humano.
O sea, estamos tratando de avanzar, ¿sí?, en algo que vemos en muchas películas también, ¿no? Que la inteligencia artificial prácticamente tiene las mismas capacidades del ser humano. Y esto es bueno, miren, esto es maravilloso, ¿sí? Por ahí es un poco más complejo para los ingenieros, ¿sí? Por ahí es mucho más complejo para los médicos, o sea, para todos aquellos en los cuales el ejercicio de su profesión está dado por la racionalidad y la experiencia. A lo mejor no es tan peligroso para los cantantes, los pintores, ¿sí?, para los cómicos. Y fíjense que cuando les estoy hablando de esto, en realidad les estoy hablando de quienes usamos el cerebro, la parte derecha o usamos la parte izquierda. De esto les estoy hablando. O sea, aquellos que usamos la parte más intuitiva y la parte más racional. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que la inteligencia artificial tiene una pequeña gran ventaja. Va a ser como racionalidad prácticamente perfecta y como experiencia va a usar solo la experiencia de la humanidad completa, porque esto que llamamos la Big Data, que es la gran bola de todo el conocimiento de la humanidad, está en el ciberespacio. Hoy por hoy el problema no es conocer, sino poder entender lo que estoy conociendo. Porque conocer usted pone ahí y si sabe buscar, lo va a encontrar. El otro día un chico me llama y me dice, mirá, necesito que me des un poco de derivadas integrales, qué sé yo. Y yo dije, derivadas integrales, hermano, ¿sabés qué? Hace 10 años por lo menos que no toco ni hago una integral. Bueno, le digo, mirá, venite. Entonces lo llamé a mi hijo, que se recibió de ingeniero hace poquito, y me dice, papi, poné en Google resolución de derivadas integrales. Usa en Google, pero mejor que todas las clases que recibí en toda la universidad. Y es más, le dije al pibe, che, poné en Google resolución de derivadas integrales y lo vas a tener, pero perfecto. Una explicación brillante, con ejemplos, pero realmente una persona que no conoce matemática entiende derivadas integrales. O sea, una cosa maravillosa. Es la parte realmente buena, la parte interesante, ¿no? O sea, hay cosas en las cuales estamos progresando decididamente. Bueno, pero hay un tema que a nosotros sí nos preocupa, que es esta famosa ecuación de la seguridad y la defensa. Nosotros estamos en un país muy particular donde defensa y seguridad son dos cosas parecieran diferentes, ¿no? En el mundo son parte de lo mismo, porque si uno lo pensara 2 minutos, ¿sí?, ¿cómo sería esto de la defensa y la seguridad separados? Bueno, la defensa y seguridad separados es complejo porque la defensa está dentro de la seguridad, o sea, la seguridad es un concepto mucho más amplio, más abarcativo que el de la defensa, y la defensa está dentro de ese concepto. Pero ¿qué hacen los países del mundo? Los países del mundo hacen fundamentalmente análisis de riesgo, porque ¿qué es lo que nos interesa? Miren, ni defensa ni seguridad, lo que nos interesa es tratar de no tener problemas de ninguna naturaleza. Entonces, para eso son buenas estas matrices que dicen, miren, cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento y cuál es el nivel de impacto que ese evento tiene. Ustedes se han dedicado al ensayo en vuelo, lo deben conocer bastante el tema este, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a mirar todos los riesgos que hay y sobre esos riesgos ponen aquellos que tienen mayor nivel de probabilidad de ocurrencia, ¿sí?, o un alto nivel de impacto. Entonces, sobre eso ellos definen riesgos y amenazas. Los riesgos son los que están fuera de este círculo y sobre eso, ¿qué es lo que se hace? Se hace prevención, básicamente. La prevención la hace la seguridad. Y sobre las amenazas, ¿qué es lo que hacen? Las contrarrestan, y eso lo hace la defensa, ¿sí? Y bueno, está todo bien. Fíjense que cuando nosotros éramos un país más o menos razonable, ¿sí?, teníamos un Ministerio del Interior que tenía la Policía Federal, no sé si ustedes recuerdan, que es la que hace prevención y es la que evita los riesgos. Y teníamos un Ministerio de Defensa que tenía fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, y para las cosas interiores se usaban las fuerzas de seguridad, para el resto se usaban las fuerzas armadas, y de golpe hicimos una división, los separamos y dejamos huecos en el medio, que bueno, son complejos. Pero estos huecos en el medio, ¿sí?, ¿quién los empieza? ¿Dónde se empiezan a ver? Bueno, se empiezan a ver en el campo de batalla de este periodo. Y acá van a entender por qué yo les decía que no existen los civiles y los militares. Porque el campo de batalla ya dejó de ser ese lugar donde hay tanques, cañones y aviones y está entre nuestras dos orejas. Ese es el campo de batalla actual. Ahí es donde se libra la guerra, ¿sí?, y allí es donde se libra de manera permanente el conflicto. Nosotros somos el campo de batalla y todavía en la mayoría de los casos no lo hemos asumido.
y este sí es uno de los problemas graves que tenemos en la actualidad. Dice, Occidente en general tiende a visualizar la cuestión ciberespacial, ¿sí? Nosotros en la problemática ciberespacial lo vemos como la lucha por las infraestructuras críticas, ¿sí? Los daños con mayor potencial estratégico, está la deformación, la formación de opinión. Y acá sí viene un poquito lo importante. Fíjense que ya la realidad no es lo que la realidad es. La realidad es lo que la gente cree que es la realidad. Y con esto se toman las decisiones de Estado. No se toman con lo que realmente sucede, sino con lo que la gente cree que realmente sucede. ¿Y cuál es la gente que cree? ¿Usted y yo? ¿O los que participan en las redes y hacen que parezca que se cree tal o cual cosa? Y esa es la realidad sobre la cual se toman decisiones. ¿Se toman las decisiones sobre lo que todos pensamos o las decisiones se toman sobre lo que muy poquitos logran hacer creer que todos piensan? Que a veces no es la realidad. Y acá sí tenemos un problema grave. Fíjense que acá yo pongo un mínimo ataque, ¿no? Un ataque a la ciberinteligencia por inteligencia artificial, y dice, los algoritmos de aprendizaje automático que han incorporado todos los trucos conocidos, ¿sí?, por los distintos piratas informáticos, han implementado técnicas y con la velocidad de las máquinas. Piense cómo sería una inteligencia artificial cibernética que pasa a la ofensiva. Dice, después de observar las características de la red desde el exterior, los bots ofensivos hacen conjeturas fundamentales sobre todo lo que son las vulnerabilidades de una red, prueban constantemente todas las técnicas de ataque hasta que penetran las defensas del perímetro y luego sueltan su carga útil. La carga útil, líneas de código, ¿sí?, autoajustables, anulan las protecciones internas, encuentran información, objetos y lo extraen, o en lugar de simplemente robar datos, el algoritmo puede estar diseñado para comerse los datos, cifrar datos diferentes en un esquema de rescate que hace que las máquinas funcionen mal o se autodestruyan, lo que llamamos el ransomware, ¿no? Bueno, esto es un ataque cibernético de características occidentales, o por lo menos como lo vemos los occidentales. Y fíjense qué es lo interesante de esto, ¿no? Porque al final todo, ¿dónde termina? Termina en el bolsillo. ¿Cuánto nos cuesta? Y esto es lo que nos cuesta. Esto nos cuesta la guerra terrestre. Si le agregamos la guerra naval, nos cuesta hasta ahí. Pero si le agregamos la guerra aérea, ya los costos van hasta ahí arriba. Y la guerra espacial hasta ahí arriba. Bueno, esto es lo que nos cuesta la guerra cibernética en comparación. Nada. Prácticamente con nada podemos destruir un país. Interesante. Piensen que un tipo puede hacer este ataque que acabo de decir sentado en un cafecito en la Plaza de Mayo, ¿sí?, y hacer que el ataque venga desde la China. Y entonces estamos en un problema de seguridad interior o en un ataque de una fuerza militar estatal y externa. O simplemente un flaco que se le ocurrió sentarse y como la tiene clara informáticamente hablando, dijo, hoy lo voy a hacer pasar un mal día a los argentinos. Bueno, todo esto es posible prácticamente sin dinero. Pero fíjense que cuando uno piensa y ya lo utiliza como un arma, podemos hacer una mezcla de cosas interesantes. Porque por nosotros en Occidente pensamos en esto que yo le llamo el lado malo o el hard, ¿no? ¿Y en qué pensamos? En el fraude electoral, en cortarnos las comunicaciones, ¿sí?, en hacer, por ejemplo, cortar el suministro, atacar aviones, dejar ciudades sin urbanidad, o sea, una serie de cosas que son realmente terribles, ¿sí? Pero fíjense si nosotros, aparte de eso, por ejemplo, usamos la otra parte, la parte que le llamamos la parte blanda, la parte que en Occidente no tiene protección, ¿sí? Y usáramos, por ejemplo, convulsionar las redes sociales, cosa que se hace habitualmente. Cambiarnos la identidad digital. Fíjense si ustedes se levantan mañana y su documento o mi documento dijera Lema Gustavo, a mí me agarra un ataque de caspa que no puedo parar nunca más. Pensar que soy el flaco Lema, me vuelvo loco. Pero la realidad es que esto sería posible, ¿sí? Fíjense que dice gobernanza y corrupción, o sea, podemos corromper cualquier gobierno o hacer que parezca corrupto, aunque no lo sea, ¿sí? Generar fake news, matar los viajes y turismo, generar ransomware, desconfianza en las IoT. Las IoT
esto nuevo que llamamos la Internet de las cosas, ¿no? Algo maravilloso. ¿Por qué digo algo maravilloso? Porque ustedes se van a acercar a la heladera y le deben decir, Marta, tenés que ir al supermercado. Falta manteca, queso, salame, pan, ta. Y uno va a decir, qué grande. Me dice, pero Marta te dice, no te hagas problema, no vayas al supermercado, yo te hago la orden y pago. ¿Con cuál tarjeta querés que pague? ¿Con la Master o con la Visa? Y uno le dice, con la Visa. Listo, Marta, no te hagas problema. A las 2:30 llega el pedido. No, a las 2:30 no estoy. Bueno, ¿a qué hora vas a estar, Marta? A las 16. 16:15 ya está arreglado con el supermercado, tenés toda la mercadería en la puerta. ¡Maravilloso! Ahora, el problema es que el aparatito también sabe cuándo fuimos al baño, quién entró a casa, sabe absolutamente todo. Y si lo sabe el aparato, lo saben todos. Pero para ustedes esto es un problema, porque están fuera de la actualidad. Si ustedes analizan las redes, van a ver que lo interesante del mundo moderno es no tener ninguna intimidad. Cuanto más cosas uno saca